bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este formato de entrevistas. En octubre vamos a volver con 2 entrevistas al mes y, como siempre, un vídeo corto de estos de 15 minutos que os están gustando mucho a la semana. Y para las entrevistas de cara, si lo podemos llamar, a esta nueva temporada, además de a grandes expertos y profesionales del sector financiero, como ya he traído y han pasado por aquí, tenéis todas las entrevistas disponibles en el canal, quiero traer también a personas que han sido autodidactas con sus finanzas y que desde su experiencia ajena a lo profesional dentro de los mercados financieros, pues nos van a dar también una visión muy interesante de la que seguro que aprendemos mucho, porque como ellos, también muchos de nosotros hemos partido desde cero. Así que no me enrollo más, os dejo con esta entrevista que yo creo que ha sido súper interesante y, como siempre, pues te pediría que si te gusta y todo eso, pues le des like, compartas, te suscribas y todo lo demás para hacer crecer este canal, que por cierto ya está creciendo mucho porque en este mes de septiembre hemos duplicado suscriptores. Así que muchas gracias a todos vosotros y vamos a por mucho más en el mes de octubre, ¿no? Esto tiene que ser imparable. Pues muy buenas a todos, ya os he hecho un poco la presentación previamente, pero hoy tengo el honor de tener como invitado a una persona que se lo estaba comentando a él, que tenía muchas ganas de tener en el canal, porque es alguien que tiene 23 años, ha decidido emprender en el mundo de los negocios digitales, también se ha formado desde cero en el campo de las finanzas y yo creo que nos va a aportar una visión muy interesante, porque además también está divulgando y dejando constancia de su progreso en redes, que en Twitter le conoceréis más como Jimbro Inversor, Inversor Jimbro. Tiene más de 16.000 seguidores, así que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Patricia, por invitarme. La verdad es que es un honor poder contar mi historia y que, bueno, me hayas contactado para venir aquí. Así que, bueno, vamos a ver qué me tienes preparado. No, lo primero de todo, que me gustaría que nos hablases un poco de ti, ¿no? De ese progreso, porque, claro, hay dos cosas que me interesan mucho. Por un lado, el camino del emprendimiento, que en España tiene mérito y en la Sí. gente joven también, porque al final, cuando uno mira las estadísticas, la mayoría lo que buscan es, por desgracia, ser funcionarios y asegurarse un buen salario y demás. Y luego, por otro lado, ese camino de aprendizaje y tu estrategia financiera. Así que, lo primero, cuéntanos un poco tu historia, cómo decidiste emprender, qué has hecho, qué te ha traído hasta aquí. Pues me parece muy acertado lo que comentas, porque la verdad es que en España tienes como dos caminos y muchas veces la situación que tenemos a día de hoy nos fuerza a elegir el de, pues igual el de elegir un empleo un poquito más estable y no tirarse a la piscina con un emprendimiento. Pero bueno, en mi caso, yo me considero que desde hace muchos años he tenido esa vena emprendedora que bueno, que me ha permitido, pues, a día de hoy estar donde estoy. Entonces, yo podría decir que hace muchos años, ya empecé con todo esto, porque, pues, siempre que iba a un negocio, estaba como dándole vueltas: "Ostras, a este sitio le irá bien, a este sitio no le irá bien, cuánto dinero ganarán?". Y yo creo que eso es como que lo he llevado dentro siempre. Y bueno, ya desde que empecé la universidad, me puse a revender zapatillas, luego empecé a crear contenido de gimnasio, me saqué el grado superior y empecé a hacer asesoramiento deportivo. Y bueno, desde pues, que tengo, digamos, la mente un poco más formada, he querido hacer cosas. Y bueno, todo esto nos lleva a cuando yo te estaba comentando antes de empezar la entrevista, que empecé a trabajar en la empresa de mi familia cuando acabé mis estudios. Y bueno, a mí se me ponía un camino delante, que era, pues tú ahora tienes unos ingresos, Claro. puedes, pues bien, no gestionarlos de la mejor forma y hacer lo que tú quieras porque vives con tus padres, o intentar, pues ya que tienes la oportunidad de estar ahorrando y de poder invertir, aprovechar la oportunidad que tienes a día de hoy, formarte y empezar a llevar un camino un poquito diferente a la media. Y fue lo que hice a raíz de mis primeras nóminas. Me empecé a informar sobre finanzas personales. Ya por ese entonces yo estaba en Twitter como consumidor de contenido y me salían varias cuentas que sigo a día de hoy y que informaban sobre, bueno, sobre cómo empezar a dar tus primeros pasos y demás. Y me pareció bastante interesante que una persona
que tenía un trabajo normal y que estaba empezando desde cero, pudiese mostrar a los demás su camino de la forma más sincera y más abierta posible. Y es la premisa que he llevado hasta el día de hoy, hasta que, bueno, pude dejar el trabajo y ahora pues me dedico a tiempo completo a ello. Y ¿hace cuánto tiempo empezaste? Yo entiendo que porque te dio como ese gusanillo de compartir tus cosas, esa vena de emprendimiento que has comentado, pero ¿cuánto tiempo te ha costado llevar hasta aquí? Porque mucha gente dice, es que claro, es un camino muy largo y demás. Entonces, en tiempos, ¿en qué fecha empezaste tú y cómo ha sido tu crecimiento, ¿no? Para poder tomar esa decisión de decir, dejo mi trabajo actual para dedicarme a mi nuevo negocio. Pues Patricia, yo podría decirte que empecé en marzo de 2023 y podrían ser pues 2 años y medio, pero no me gusta hablar de tiempos porque realmente yo empecé mucho antes. Espera, es que están aquí tirando... Sí, no. Es que están de fiesta hoy en mi pueblo y Ah, o sea, está como todo cerrado, pero por las lluvias de Valencia y tal, pero están ah, tirando claro, claro, claro. cada 2 por 3 tracas y bueno, eso. Bueno, Así cosas que de nada, eso. Sigo con lo que te estaba comentando. sí, 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 Que no me gusta hablar de tiempos porque, realmente yo esto es algo que llevo haciendo mucho más tiempo, el tema de la creación de contenido. Yo cuando me gustaba mucho el tema del gimnasio, empecé a hacer, vídeos sobre fitness, sobre claro, humor fitness, sobre, pues, entrenamiento, cambio físico y demás. Entonces, claro, todo lo que aprendí creando contenido en Instagram y creando contenido en TikTok, que hubo una época, pues que la verdad es que me iba bastante bien, llegué a unos 200.000 seguidores en TikTok y la verdad es que pues tenía bastante interacción, pero no llegué a transformarlo de la forma en la que lo he transformado en Twitter igual para claro, poder dedicarme al 100% a ello. Pero todo lo que aprendí en esa época a nivel de, pues, cómo llevar una cuenta en redes sociales, cómo contestar a la gente, cómo llevar los comentarios negativos, cómo llevar los comentarios positivos también, colaboraciones y demás, pues me han permitido a día de hoy que, pues con 2 años y medio en Twitter y 16.000 seguidores, que cualquiera podría decir, pero ¿cómo puedes vivir de una cuenta que tiene 16.000 seguidores? Pues todo lo que aprendí me ha llevado a día de hoy a estar donde estoy y a conseguir lo que he conseguido. Así que sí, ese claro, al sería el camino. final eso es un camino ideal, porque cuando tú emprendes algo, aunque te salga mal, digamos, Sí, el objetivo final y termines, pues, cerrando un negocio, o por ejemplo, un negocio cualquiera, porque abras una tienda, todo ese bagaje que te llevas antes, eso no lo has perdido, eso te queda exacto. contigo y al final son experiencias que te van puliendo, te van haciendo mejor para el futuro, ¿no? Entonces, pues, me parece muy interesante. Yo personalmente te doy la enhorabuena porque te lo decía antes que me Gracias. me parece muy valiente y también muy interesante el contenido que subes de abiertamente compartir tu progreso real en Twitter en cuanto a las finanzas. Así que, pues me parece muy, muy interesante. Y sí que me gustaría comentarte o preguntarte cuáles son tus siguientes metas profesionales, dónde te ves, cómo es este camino que has iniciado en cuanto a la divulgación financiera. Pues es una pregunta muy interesante porque yo mismo a veces, me la tengo que hacer, ¿no? Porque si yo voy con toda la inercia y no pienso en mi situación actual, es fácil que de repente me encuentre perdido y no sepa hacia dónde tirar. Entonces, pues gracias a esta pregunta, yo me pregunto a mí mismo el camino que estoy siguiendo y hacia dónde quiero llegar. Y bueno, yo este año tomé una decisión bastante importante y bastante, digamos, representativa en este proyecto, que fue que salí del anonimato. Yo, claro, yo al compartir cifras Claro, personales, pues el porcentaje que tengo en cada cosa y demás, pues en España ya sabemos que tenemos un tabú bastante grande de hablar de dinero de forma abierta y entonces, pues evidentemente cuando me creé esta cuenta pensé en hacerlo de esta forma para, pues aparte de que, pues yo que sé, ningún conocido pues me reconozca, pues no sé, poder ser más abierto, ¿no? Poder contar las cosas claro. con mayor libertad, sin miedo a lo que alguien pueda pensar o pueda pasar. Pero le estuve dando muchas vueltas y durante este año
y ya cuando vi que mi proyecto estaba tomando forma y que podía hacer algo mucho más grande y poder ayudar a mucha más gente, pensé que el tema de salir del anonimato era algo que podía ser mi idea. Bueno, cuando tomé esta decisión de salir del anonimato, pues para mí fue algo muy importante porque pues era como exponerme al 100% a lo que Claro, pudiese pensar la gente y también a lo que yo pues pudiese compartir y demás. Entonces, mi idea a día de hoy, mi objetivo es consolidar esta divulgación por diversas redes sociales, como por ejemplo en YouTube, que empecé cuando di este salto. Y la idea sería, pues eso, conseguir una gran comunidad en YouTube, conseguir mayor audiencia, llegar a mucha más gente con un formato más atractivo y algo un poquito diferente de lo que se lleva en el mundo de las finanzas, que es un poco más serio claro. y más como súper formal. Y busco, no sé, encontrar como un formato con el que yo me sienta cómodo y la gente se sienta a gusto y se entretenga y que puedan aprender sobre finanzas personales y también puedan ver pues mi caso personal. Y bueno, esa es un poco la idea, consolidar un poco mi trayectoria como creador de contenido ahora que he salido del anonimato. Claro, porque para quien no te conozca, tú en Twitter compartes objetivos de patrimonio, compartes las asignaciones que haces por cada tipo de activo, compartes tu cartera todo de manera pública. Entonces, claro, entiendo que ahí pues te dé miedo, pero también has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho porque es verdad que yo lo veo, en España hay miedo de hablar de dinero, cuando en otros Sí. países es muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco por qué también has decidido pues compartir tus objetivos de patrimonio y ¿cómo ves que eso lo valora la gente? Porque a mí me parece muy valiente que publiques todo. Al final, es verdad que ahora estamos dentro de un mercado alcista y es todo más fácil, pero pues al final la bolsa es como es, vendrán también vacas flacas y momentos así. Y yo creo que Sí. ahí, tanto los éxitos como los fracasos, es mucho más realista, ¿no? Documentar un caso como el tuyo. Pues sí, yo al principio, como te he comentado, quise transmitir cómo era la evolución de una persona que empezaba desde cero con un trabajo normal en el mundo de las finanzas. Y entonces, pues no encontré otra forma mejor que enseñar desde el primer euro, y desde pues, lo que yo iba generando, lo que iba ganando y lo que iba gastando y lo que iba teniendo como patrimonio en Twitter. Entonces, pues para mí fue una forma pues muy natural de poder empezar este proyecto y poder hacerlo de la forma más transparente posible. Y yo creo que al principio la gente lo veía bastante bien porque, pues, eran unos números de una persona normal y, pues, evidentemente siempre hay comentarios negativos. Al principio Ya. yo gastaba, claro, al vivir con mis padres, gastaba poco dinero en comida y, pues, me ponían siempre comentarios de: "Pero ¿cómo gastas en un mes 30 euros de comida?", y cosas así. Pero al final yo también aprovechaba este hate y esta exposición que me daba esta gente para crecer. Claro. Y pues fue bastante bien. Y yo creo que ahora al ir pues destacando un poquito más o saliendo un poquito de la media a nivel de patrimonio, de ingresos, pues sí que es verdad que ya noto que hay un mayor como resentimiento de algunas personas que igual ya no les hace tanta gracia o que ven esos números y no se los creen o incluso, o sea, yo pienso que cuando yo ganaba igual 1.500 euros al mes, esos resúmenes igual podían ser mucho más atractivos para algunas personas que a día de hoy. Pero bueno, al final, si he enseñado cuando me iba regular y he enseñado ahora que me va Claro. bien, y si en un futuro me va mal, lo voy a enseñar también. O sea, que es al final lo que yo he decidido y bueno, que puede que tenga contras, evidentemente, que alguien pues que me conozca en la vida real sepa pues todo mi patrimonio o lo que tengo el dinero, pero al final creo que tiene muchos pros y al final yo lo que quiero es democratizar este hablar de Claro. dinero y no encuentro mejor forma de hacerlo que siendo transparente. Sí, aparte me parece súper interesante porque si, por ejemplo, no sé cuál es tu objetivo, si como mucha gente es el buscar la libertad financiera o lo que sea, ya nos contarás más sobre ello, pero
yo me imagino que a lo mejor de aquí a 5 años, si tienes un patrimonio ya abultado, hablemos ya de 6 cifras, yo qué sé, 300, 400, 500.000, que no es nada habitual y menos en gente tan joven como tú en España, pues lo interesante de todo eso es que como has documentado todo, la gente podrá ver ese camino de cómo es posible ahorrando, invirtiendo y también emprendiendo en tu caso, que es una segunda derivada, la de aumentar los ingresos, pues llegar hasta ahí, ¿no? Que no es una quimera, sino que es algo posible y real, que muchas veces la gente creo que no se lanza a todo esto porque lo ven imposible y aunque sea invirtiendo, que te dé miedo emprender o miedo pues eso, con sacar tu propio negocio, pues hay un camino ahí de que si tú eres constante y eres disciplinado, pues probablemente con los años vas a conseguir una mejor situación financiera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Yo creo que al final, en el tema de las inversiones, hay mucha gente que se centra demasiado en que las inversiones sean como su píldora de escape para una libertad financiera o para poder pues, ganar mucho dinero o hacer crecer su patrimonio. Y yo siempre comento que el ganar mucho, o sea, el ganar más dinero es lo que al final nos va a hacer, pues en un futuro, pues consolidar un patrimonio o incluso pues llegar a la libertad financiera que hemos comentado. Y bueno, mucha gente me dice, pero es que con lo que estabas hace igual unos meses, cuando estás invirtiendo esa cantidad no te vas a hacer rico, no sé qué. Y yo, es que yo no busco hacerme rico con las inversiones, yo busco hacerme rico con mis ingresos, con mi trabajo, con mis emprendimientos. Y creo que es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Y yo por eso priorizo mucho más el crear algo propio, el tener un Claro, negocio, el emprender. Ya no hablo de escribir en Twitter o de crear una marca personal, sino pues hablo de emprender en cualquier tipo de negocio o hacer algo que aporte de una forma diferente y con lo que te puedas ganar la vida. Yo creo que eso es mucho más interesante que invertir. Invertir está genial, pero yo creo que primero van los ingresos y luego ya va la inversión. Evidentemente, la capacidad económica que vas a tener en un futuro, si ganas mucho más dinero y lo inviertes de forma inteligente, va a ser mayor a que si claro, inviertes de forma inteligente pero ganas un dinero normal. Así que claro. bueno, yo prefiero eso. Quería preguntarte antes de pasar a la parte financiera, precisamente por eso, porque claro, esto yo creo que es lo que muchos se están preguntando. ¿Cómo conseguiste tú ese aumentar los ingresos y cuál fue ese negocio o esa idea de negocio que te ha llevado a poder decir, oye, me puedo dedicar a tiempo completo a la creación de contenido porque me está generando unos ingresos suficientes como para que este sea mi negocio? Pues yo desde que te he comentado al principio que estaba estudiando en la universidad, empecé pues con el tema de la reventa de zapatillas. Compraba zapatillas que eran exclusivas, que podía tocar el derecho a compra, o sea, simplemente tú las pagabas y ya cuando te tocaban, en el caso de que te tocase el derecho a compra, las podías vender más caras. Entonces eso me permitió tener un dinero para yo poder pagar mis gastos en la época universitaria. Entonces fue como que a partir de ahí, yo durante los últimos años, aparte de lo que estoy haciendo con la creación de contenido, he tenido pues siempre unos ingresos extra en mayor o menor medida y en diferentes épocas también ha ido variando. Claro, De otras vías de ingresos como por ejemplo pues yo qué sé, vender cosas, ¿sabes? De comprar algo barato y venderlo más caro en diversas plataformas como puede ser Vinted y demás. ujú, Entonces, pues yo al principio, cuando empecé en Twitter, pues lo que tenía de ingresos extra era el asesoramiento deportivo que hacía en ese entonces y luego también tenía pues algo de reventa de estos artículos, que al principio eran zapatillas y luego pasaron a ser otros artículos. Y luego, aparte de eso, pues también muchas plataformas, por llevar a algún amigo e invitar a alguna persona, tienen programas de referidos o de afiliación que te pagan claro, pues, por poder llevar a cualquier amigo o persona a la plataforma. Entonces, yo cuando había una promoción de estas, normalmente tenía un amigo que me las enviaba y luego yo pues también estaba atento
y se la enviábamos a nuestros amigos, a nuestros familiares y así pues sacábamos un dinero extra. Y cuando me creé esta cuenta de Twitter me di cuenta de que en el mundo de las finanzas habían un montón de plataformas que hacían esto. Y pues al final lo que hice era que las plataformas que yo utilizaba, por suerte tenían estos programas de afiliación y los podía aprovechar. Entonces todo esto combinado con mi trabajo hacía que yo, aparte de mis ingresos que venían de la nómina, Claro. tuviese bueno, pues un pago extra a final de mes. Y la verdad es que pues todo esto lo fui consolidando, lo fui pues materializando, digamos, en colaboraciones sólidas con estas plataformas y a día de hoy, gracias a que he establecido estas colaboraciones, pues puedo vivir de la creación de contenido. Me parece muy interesante y ahora quería pasar a esa parte financiera, ¿no? Que a mucha gente yo creo que está esperando y es, ¿cómo te formaste tú? Porque claro, ya digo, en el canal he traído a muchos profesionales y expertos del sector, siempre hemos hablado de cosas más técnicas, pero me parece muy interesante alguien que no viene del sector económico, de carreras similares como administración de empresas y todo esto, pues que diga, me tengo que formar en finanzas. ¿Cómo empezaste tú? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y sobre todo, si has tenido alguna influencia o cómo empezaste a formarte en definitiva. Pues, a ver, mi primer contacto con las finanzas podría decir que fue cuando mi abuelo me daba 7 euros todas las semanas. Entonces, a partir de ahí, puede parecer una tontería, pero yo fue como que me iba apuntando lo que tenía, le pedí a mi padre la cartilla del banco para ver cuánto iba acumulando, porque cuando acumulaba 100 euros se los daba para que los ingresase. Y ese fue como el primer contacto que tuve de, vale, pues gano a la semana tanto, me puedo gastar igual en algo que me quiera comprar este dinero, porque si no estaría gastando más de lo que ingreso. Y a partir de ahí, pues siempre he tenido como ese gusanillo de las finanzas dentro, ¿no? Pero cuando me tocó la época de estudiar, de elegir lo que quería estudiar, en ese momento no pensé en las finanzas, sino que, pues como estaba muy a tope con el tema del entrenamiento y del gimnasio, decidí estudiar ciencias del deporte, aunque luego al año me lo dejé porque me metí en el grado superior, porque la carrera no me acababa Ujú. de gustar. Y siempre, pues luego cuando empecé a trabajar, ya que empecé a generar bueno, a ganar dinero con las nóminas, pues dije, ostras, esto de las finanzas fue como que se reactivó lo que tenía guardado en la mente y dije, wow, me gustaría como seguir aprendiendo y aparte, pues es lo que te he comentado, que en Twitter ya habían varias cuentas que estaban divulgando y que hacían contenido pues un poco explicando lo que ellos hacían, un poquito los conocimientos más básicos, el SP500, fondos indexados, Claro. incluso algo de cripto. Y fue entonces cuando yo empecé a aprender de forma autodidacta, o sea, a leer pues, mucho contenido. Luego, pues también a ver bastantes vídeos en YouTube de los temas que más me interesaban. Aparte también, pues empecé a leer mis primeros libros sobre finanzas, que ahora es una asignatura pendiente que tengo, que la verdad es que lo he dejado un poco de lado y quiero volver a retomarlos. Y pues eso, no me considero ningún experto tampoco, porque yo he ido aprendiendo de lo que me ha ido Claro. interesando y tampoco creo que sepa de todo, sino que al final yo cuando he tenido una necesidad de invertir un dinero y he explorado las alternativas o las opciones que tenía disponibles en ese momento, ha sido cuando más he aprendido, porque pues si, por ejemplo, tenía un dinero ahorrado y quería invertir y decidí hacerlo en el SP500, pues yo investigaba todas las posibles opciones de poder invertir en el SP500. Si había que elegir primero un ETF o un indexado, qué gestora elegir, qué es una Claro. gestora, por qué es mejor una que otra, eh, por qué es mejor elegir un fondo indexado de distribución o uno de acumulación. Y claro, Sí. al tomar este tipo de decisiones, yo ya tenía que estudiar o que tenía que aprender o tenía que conocer de qué se trataba todo esto. Y aparte, consolidaba todos estos conocimientos que iba aprendiendo
publicándolo en Twitter, porque yo pues igual hacía una especie de análisis de, bueno, algunos se reirá si digo la palabra análisis, pero para que se entienda, publicaba igual un hilo explicando lo que consideraba yo que era mejor o la conclusión a la que había llegado Claro, claro. o el fondo el fondo que había elegido, y entonces, pues al escribirlo y explicarlo, seguro que a todos nos ha pasado explicando algo en un amigo antes de un examen que asentamos más el conocimiento. Pues a mí me pasó lo mismo, pero publicándolo delante de muchas personas, y muchas personas que también son muy críticas y en muchas Claro. ocasiones te comentan de forma constructiva. Y eso hizo pues que yo fuese aprendiendo. Sí, al final es lo bueno que tenemos con las redes a día de hoy. Me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, que venía, como te he comentado antes, del periodismo financiero como más serio y escrito, además de un medio que iba solamente dirigido a asesores financieros. Y el lanzarme a transformar todo lo que yo había aprendido y además sumarlo a las habilidades propias de la Claro, comunicación que ya tenía por la carrera, pues claro, me he dado cuenta de hasta qué punto con las redes puedes ayudar a otras personas con cosas que para ti son muy sencillas, que son del día a día. Entonces, me parece muy interesante, pues, que en tu caso, ese partir de cero y ese aprender conocimientos que a lo mejor para gente súper experta son básicos, pero para alguien que no sabe son muy necesarios. Entonces, no sé, es muy interesante. Yo sé que hay mucho hate y todo eso en redes, pero también hay que hablar muchas veces de esa parte buena, ¿no? Que también sí, está sí, y sí. seguro que tú la ves y recibirás muchos mensajes de gente que te diga: "Oye, gracias porque he aprendido mucho contigo". Sí, sí, yo a veces me sorprendo cuando alguien me dice: "Ostras, gracias a ti me empecé a informar sobre finanzas personales y he acabado, pues, consolidando un patrimonio importante", o ya no igual consolidando un patrimonio, sino simplemente gestionando mejor sus finanzas personales y demás. Sobre todo me pasó con la plantilla de finanzas que lancé como hace un año y Ujú. medio. Mucha gente a raíz de ahí, pues, se empezaron a controlar un poco más sus hábitos financieros, y mucha gente me ha escrito de que pues gracias a eso pues tiene una mejor economía financiera en su casa y ese tipo de cosas, y joder, eso al final Claro, a mí me hace mucha ilusión porque al final es algo muy básico, o sea, es como, no sé, es como registrar tu evolución cuando estás entrenando en el gimnasio pesándote una vez al mes. Y en las finanzas pasa lo mismo, lo que pasa que en España no tenemos ese hábito financiero, aunque creo que en otros países tampoco tendrán tanto hábito financiero, pero sí que más que en España en muchas sí, ocasiones. Pero bueno, creo que es algo muy chulo, muy bonito, y que a veces este tipo de personas que ya están como un escalón por encima, dan demasiado por supuesto y no sí, se toman el cariño o, las ganas de explicarlo a estas personas que no tienen estos conocimientos. Y yo al final, pues, yo las inversiones que tengo son bastante básicas, bastante sencillas, que las pueden hacer todo el mundo, porque yo no quiero dedicar tiempo a analizar acciones o a claro. investigar de forma un poco más profunda, que luego igual en un futuro sí, pero hoy por hoy prefiero Ujú. dedicar mi tiempo a otras cosas que creo que en un futuro me darán mayor rentabilidad, y por ello las inversiones que tengo son sencillas, las tengo automatizadas, les dedico poco tiempo, y al final es lo que creo que una persona promedio que tiene un trabajo normal va a poder hacer o va a poder Claro. dedicar. Así que yo creo que eso bajo mi punto de vista, es de lo mejor que hay. Quería preguntarte ahora sí ya por tu estrategia de inversión, ¿no? Sobre todo por por el horizonte temporal, porque yo, por ejemplo, cuando me pregunta mucho la gente o hago directos y demás, veo que hay como, que es para mí es lo más esencial, porque si tú sabes, tu horizonte temporal, que es simplemente cuánto tiempo quieres prescindir de ese dinero, entonces ya podemos elegir un tipo de activos u otros, porque la bolsa es ideal si tú vas a largo plazo, más de 10, 15 años, bueno, eso es lo que nos dicen todas las estadísticas. Sin embargo, tú no puedes o no sería nada recomendable si vas a querer recuperar ese dinero en 2 años, meterte en el S&P 500 porque puede que te salga bien, pero hay mucha probabilidad también de que te puedas comer una corrección fuerte y termines perdiendo dinero, ¿no? Entonces, me gustaría eso, preguntarte por tu estrategia, por los horizontes temporales, ¿cómo lo articulas? Pues es una muy buena pregunta porque el otro día vi justo en Twitter
algunas personas que, bueno, justo vi a 2 personas que querían invertir en el SP500 un dinero que era como la entrada de un piso, que se querían comprar una vivienda y claro, es porque, o sea, quizás lo querían hacer porque no tienen esta consciencia de, ostras, si es un dinero que voy a necesitar en el corto plazo, quizás no es lo más inteligente invertirlo Claro. en un indexado. Entonces, bueno, yo mi horizonte temporal, por mi edad, pues es bastante alto. O sea, yo cuando invierto, la mayoría de mis inversiones son a 20, 25 años y no tengo pensado tampoco, pues, tampoco he valorado mucho el momento en el que me toque vender o el que me toque sacar ese dinero, pero es mi idea. O sea, al final yo pienso que a largo plazo el mundo va a ir a mejor, es mi visión, y quizás Ujú. alguno no esté de acuerdo, pero yo creo que quizás si le preguntas a alguien en la Segunda Guerra Mundial si considera que el mundo va a ir a mejor o a peor, pues seguramente pensase que también que iba a ir a peor y que seguramente tuviese la Tercera Guerra Mundial en 5 años y para qué tener hijos o para qué ahorrar o para qué invertir o para qué cualquier cosa. Entonces, yo pienso pues que sí, que evidentemente en toda la historia van a haber conflictos, van a haber problemas, van a Ujú. haber guerras, pero yo pienso que sí, que a largo plazo tanto las empresas como el mundo van a ir evolucionando y esto pues a los mercados financieros pues evidentemente le van a venir bien. Y por eso pienso que la baza con la que mejor puedo jugar es la del tiempo y que si voy a largo plazo lo más seguro es que en un futuro consiga buenas rentabilidades y bueno, pues pueda conseguir buenos rendimientos y que llegue a una edad en la que pues no me tenga que preocupar por el dinero y pueda pues tener todo lo que necesite. Claro, porque al final la bolsa cuando uno la estudia, a mí me por ejemplo, antes que mencionabas libros, a mí me gusta mucho el pequeño libro para invertir con sentido común, que es de John Bogle, que es el creador de la gestora Vanguard y de los fondos indexados. Yo creo que es el libro para, por ejemplo, personas que nos estén viendo y, como decías tú, que tengan poco tiempo y no unos conocimientos muy técnicos de tener que analizar acción por acción, que me parece muy complicado, pues ese libro es muy revelador, porque te das cuenta, primero, cómo funciona la bolsa y luego cuál es una de las estrategias más sensatas, ¿no? Al final, la bolsa, por resumirlo mucho, pero así llevas razón en lo que estabas diciendo de si piensas que el mundo va a ir bien, la bolsa va a tender a subir. Al final, la rentabilidad de la bolsa es simplemente cuando tú sumas los beneficios de esa empresa, la rentabilidad del negocio más la rentabilidad que reparten por dividendos. Si tú sumas eso, en el histórico, desde el año 1900 hasta ahora, ves que es muy similar a la rentabilidad anualizada del SP500. Entonces, a lo que voy, si tú crees que las empresas de futuro van a seguir ganando dinero y van a seguir siendo rentables, entonces intrínsecamente estás pensando también que la bolsa va a subir, ¿no? Entonces, pero claro, esto funciona para los largos plazos, porque luego está el tema de las valoraciones, si está caro o barato, pero en un horizonte, como tú decías, de 20, 25 años, la probabilidad de perder dinero en bolsa prácticamente es del 0%, no sé. Exacto. Sí, 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 es bastante complicado si vas a largo plazo perder dinero. De hecho, hace poco me escribió un seguidor que había perdido dinero en Bitcoin en el último año y le pregunté, ¿pero cómo es posible? Y me dijo, no, porque fui comprando, fui vendiendo y al final pues Ya, me fui también apalancando y perdí dinero. Y yo, pues claro, es que si, o sea, muchas veces lo mejor es no hacer nada y, bueno, pues ir a largo plazo. O sea, al final también hay que pensar que la masa monetaria va creciendo, que los sí, sí. bancos centrales van emitiendo dinero y ese dinero al final yo siempre digo que tiene que acabar en algún sitio y normalmente suele acabar en manos de las empresas y eso es así. Así que bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta porque al final de forma no diría de forma orgánica, sino de forma natural, los fondos van creciendo por este dinero que se va creando. Claro. Entonces, pues también hay que tenerlo en cuenta. Quería preguntarte, antes de pasar a los otros activos que tienes y ver qué visión y qué estrategia tienes con ellos, sobre la bolsa, a mí una de las consultas que más me llega, supongo que a ti también, es: "Oye, ¿es buen momento, no es buen momento? La bolsa está muy cara", y demás. Todo esto, ya sabes, ha subido mucho, obviamente, en los últimos años, y es verdad que en términos de valoraciones está muy alto, pero como tú decías,
creo, esto es opinión total personal, no se puede valorar, o así lo entiendo yo, la bolsa ahora mismo con los criterios de los 90, porque ahora mismo la teoría monetaria que tenemos es muy diferente a la de los 90 por el nivel de deudas públicas y por esa inyección brutal de liquidez que se ha dado desde la pandemia. Pero bueno, dicho esto, ¿a ti te importa o de alguna manera este tema de las posibles correcciones, de si está caro o barato? ¿O sigues más una filosofía de no voy a tratar de adivinar el mejor punto de entrada, sino que yo voy a seguir haciendo aportaciones y seguir yendo a largo plazo? ¿Cómo lo ves tú? Porque supongo que esta consulta también te Sí. llegará mucho. Me llega muchísimo y de hecho, pues cuando lo hablo con mis padres, pues se lo comento, porque claro, va muy relacionado con lo que hemos comentado en la pregunta anterior del el plazo de tiempo en el que tú vayas a invertir. Y evidentemente, pues si tú piensas invertir a corto plazo en el S&P 500, quizás invertir en máximos históricos, pues bueno, no sé si te saldrá bien o mal, porque sí que es cierto que el S&P 500 está en máximos históricos durante la mayor parte del tiempo, pero quizás pues igual no sea la mejor decisión. Pero si vas a largo plazo, quizás las correcciones o las posibles correcciones que puedan venir en los próximos años no sean lo más relevante. Y si tú Claro. inviertes con una estrategia de DCA, pues igual consigues pues incluso promediar en estas bajadas si ocurren y pues a largo plazo tener buenas rentabilidades. Y yo, bueno, quería enlazarlo con mi estrategia, que al final no es otra cosa que pues, el DCA, que para la gente que no lo sepa es invertir una cantidad fija en un periodo de tiempo determinado. Yo invierto, por ejemplo, en el S&P 500, por poner un ejemplo Ujú, práctico, 500 euros al mes, todos los días 5 de cada mes. Entonces, todos los días 5 se ejecuta la aportación. ujú. Sí, estoy invirtiendo en máximos históricos, pero llevo invirtiendo en máximos históricos desde que empecé en 2023 y tengo un 13% de rentabilidad. Y alguno podrá decir, ostras, pero qué poco porque un 13% si han pasado 2 años y el S&P 500 ha subido un 40%, ¿cómo es que tienes un 13%? Y esto se debe a que yo empecé invirtiendo igual 100 euros Claro. y al final, pues como he ido aumentando las aportaciones, el precio medio de la participación que yo tenía ha subido y entonces, pues evidentemente la rentabilidad ha bajado. Pero ¿qué he hecho para poder un poco promediar esta subida de las participaciones? Cuando ha habido una corrección, como pasó bueno, a principios de abril de este año, Sí. de hecho, creo que entre el 7 y el 9 de abril, no recuerdo bien el día, yo hice una aportación extraordinaria de creo que 2.500 euros en total ese mes, que representaba bastante, bueno, igual un 33% del dinero que yo tenía metido en el S&P 500. Entonces, el poder comprar en una corrección tan representativa a día de hoy ha hecho que yo tenga una rentabilidad bastante buena y por eso combino este DCA, que no lo toco, aunque estemos en máximos históricos o pase lo que pase, y si veo que hay una corrección importante y como voy a largo plazo considero que la voy a poder aprovechar, pues invierto más dinero. Como tengo liquidez disponible, aprovecho esa liquidez, invierto más cantidad y a largo plazo pues me suele salir bien. Sin duda, a mí lo que estás contando me parece la estrategia más ganadora y más correcta de largo plazo porque al final si tú, a ver, que evidentemente los retornos pasados no te auguran ni te aseguran retornos futuros, pero la historia no se parece pero tiende a rimar, como suelen decir, entonces Sí, bueno, como decía, al final suele ser lo más inteligente en los largos plazos el aprovechar las correcciones, pues, para comprar más, pero sin embargo, mucha gente, pues, al final se deja llevar por los sentimientos, cuando hay euforia compran, cuando hay pánico venden, y yo creo que ahí están los principales errores que cometen las personas. Pero aparte de eso, quería totalmente. preguntarte, en tu estrategia bursátil, de fondos que compres y demás, ¿en qué estás invirtiendo? ¿Qué es lo que te parece a ti más relevante dentro de la bolsa? Pues yo ahora mismo estoy invirtiendo bueno, si hablamos de mercados tradicionales, invierto en fondos indexados al S&P 500 y luego también a indexados a mercados emergentes. Invierto en indexados al S&P 500 porque me parecen pues, que están las mayores empresas de todo el mundo Ujú. y creo que al menos a medio largo plazo incluso no creo que cambie, creo que van a seguir estando ahí
y me parecería muy, muy raro que desapareciesen. Y luego también invierto en mercados emergentes porque considero que tener exposición a otros países, como puede ser China, y bueno, otros que también están en este fondo, Sí, sí. creo que puede ser una decisión importante y que, joder, al final yo cuando veo vídeos de China y veo cómo viven allí y yo creo que mucha gente, incluso en España, tiene la percepción de que en China es todo fábricas. Evidentemente hay un montón de fábricas, pero no me refería a esto, sino que creo que mucha gente tiene la percepción de que China es un país emergente y China es un Ujú. país enorme. Y creo que tener exposición a todo lo que están haciendo y a todas las innovaciones que están teniendo puede ser un acierto. Entonces, en los mercados tradicionales, pues son estos dos fondos. Y luego también estoy invirtiendo ya pues, a nivel de mercados un poquito diferentes. Estoy invirtiendo en Bitcoin, sobre todo, que también hago la estrategia del DCA y aporto cuando hay una corrección interesante. Y aparte también estoy invirtiendo en un robo-advisor desde este mes, para un dinero que quiero olvidarme un poco más y tener una aportación con un riesgo moderado y listo. Esas son las inversiones que tengo ahora mismo. En Bitcoin, yo quería preguntarte porque, claro, a mí es un activo que me gusta mucho, le he estudiado mucho porque lo cuento muchas veces, pero es gracioso. Yo, cuando empecé a trabajar como periodista, ya por el 2017, recuerdo escribir una noticia en la que Bitcoin superaba el precio de la onza de oro, o sea que por aquel momento estaban los dos Ostras, en $1000. ostras. Eh, y sí, y siempre digo: "Joder, si hubiera comprado en ese momento", ¿no? Pero claro, a mí se me pasó por delante tanto la subida del 17 y prácticamente la del 21, porque es verdad que compré un poco de Bitcoin en diciembre del 2020, pero fue una cantidad muy pequeña, ¿no? Fue como, uy, creo que esto va a subir y finalmente subió. Pero yo no lo entendía, ¿no? El tema de los ciclos, de los halving y todo eso. Y era como que estaba ahí, lo seguía porque al final en la redacción nadie escribía de criptos, me lo encargaron a mí y gracias a eso me pude formar mucho. Y claro, a lo que voy es que al final, como es un activo muy cíclico, muy influido por los halving, yo quería preguntarte si tú aplicas esa misma estrategia que con la bolsa de llevarte Bitcoin a largo plazo, hacer DCA y fuera, o valoras el tema de los halving y probablemente si el ciclo, que esto está por ver, ¿no? Pero si el ciclo es igual a los anteriores, aproximadamente a partir del verano del año que viene, aproximadamente, esto obviamente no es recomendación de inversión, puede darse una corrección y poder comprar Bitcoin a precios más baratos de lo que está ahora. Entonces, tu visión en Bitcoin al final, ¿cuál es? Pues es muy buena pregunta porque justo, bueno, esto también me lo suelen preguntar, ¿no? Así como, oye, ¿qué opinas de invertir ahora en el SP 500? Y yo pues comento lo que yo hago bajo mi punto de vista. Evidentemente no les recomiendo nada si nos está viendo la CNMV. Claro, Y bueno, en el tema de Bitcoin también me pregunta mucha gente y siempre suelo comentar lo mismo. Yo sigo exactamente la misma estrategia, no tengo en cuenta los ciclos de mercado como tal, ahora te explicaré por qué. Em, y bueno, yo ahora mismo estoy invirtiendo 50 euros semanales, todas las semanas invierto 50 euros en Bitcoin. Y también, pues cuando ocurren correcciones, pues invierto una cantidad mayor. Mi idea, cuando me puse a, digamos, a establecer un poco de forma más seria mi estrategia, fue pensar, mi primer pensamiento fue, vale, hay 4 años en los que Bitcoin parece que sube, 4 años en los que Bitcoin baja. Y luego lo estuve valorando y dije, vale, esto pues sí, puede ser que se cumpla, puede ser que vuelva a pasar 4 años, puede ser ujú, que todo sea igual, pero también puede ser que no. Entonces, como yo no quiero tener la responsabilidad de tener que acertar el mejor momento para vender mi Bitcoin y luego acertar el mejor momento para claro, vender, o sea, para comprar todo mi Bitcoin, yo prefiero comprar, pues como he comentado antes, a largo plazo y sin pensar en esto, y sí que establecer una estrategia para cuando estamos en los 4 años bajistas. Yo suelo comentar bastante
que tengo una estrategia clara en los mercados, bueno, sobre todo en Bitcoin. Y es que cuando yo me establezco unos puntos de compra específicos en los que, uno, aumento mis aportaciones extra y dos, aumento mi DCA. Si Claro. Bitcoin, por ejemplo, ponte que baja de $80.000, yo ahí podría ser una cifra en la que ya dijese, vale, voy a aumentar mi DCA, voy a aumentar el dinero que estoy invirtiendo semanalmente. Y si Bitcoin baja, pues yo qué sé, pega una vela de un 10%, pues igual aprovecho y hago una aportación extra de ponte pues 300 euros o lo que sea. Ujú. Y esa es la idea que llevo, porque si yo me planteo vender Bitcoin en, yo qué sé, $130.000 y luego este ciclo llega a 180.000 o yo qué sé, lo que llegue, Ujú. pues, joder, siempre te quedas con la espinita de tendría que haber aguantado y tendría que haber vendido aquí porque no sé qué, pero claro, es que es muy difícil acertar Sí, el sí, punto sí. en el que tienes que comprar, el punto en el que tienes que vender de forma específica. Entonces yo prefiero dejarme de gráficas, dejarme de ciclos, dejarme de precios e intentar aprovechar para comprar de la mejor forma posible. Como yo al final quiero acumular a largo plazo, creo que es lo mejor que puedo hacer y no vender Bitcoin en un mal momento y luego comprar Bitcoin en otro mal momento. O sea, estoy muchísimo más tranquilo así. Sé que no es lo más eficiente, sé que igual lo más eficiente sería estar, vale, Sí, sí. Bitcoin sube un 10%, vendo, Bitcoin baja un 10%, compro, pero yo prefiero hacerlo así, estoy tranquilo, estoy contento con mi estrategia, si sube, perfecto, si baja, compro más y listo. No, sí, probablemente, sinceramente creo que para mí el trading, que es un poco a lo que podemos referirnos cuando comprar y vender cuando hay esas fluctuaciones, Sí, para mí el trading, yo lo respeto mucho, pero hay que cogerlo siempre con pinzas, porque es una estrategia a la que hay que dedicarle mucho tiempo y muchas horas. sí, Muchas veces vemos por internet que parece que es muy simple, que tú empiezas a estudiar los gráficos y en 2 meses estás ganando un montón, y yo que tengo contacto con traders profesionales, al menos te lleva 2 o 3 años conseguir una rentabilidad, interesante en trading, y es muy difícil acertar los puntos de compra y de venta correctos, así que, bueno, pues me parece acertado. Pero quería preguntarte por qué Bitcoin, ¿no? Porque mucha gente seguramente diga, vale, tienes bolsa, SP500, emergentes, ahí podemos entender por qué las empresas al final son el motor de la economía y estamos en ese mundo que al final es el que es el sistema que tenemos. Pero claro, ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué, por ejemplo, no oro u otro activo? ¿Qué es lo que te llamó la atención de Bitcoin? pues yo empecé con Bitcoin en el año, si no recuerdo mal, a finales de 2021, cuando hubo una especie de boom en el mercado cripto que subió todo, Bitcoin subió como a $60.000 o a 70.000 casi. Ujú. Y pues un amigo me dijo, he comprado Bitcoin y yo no sé qué es, pero vale, compro. Compré y luego a los meses cuando vi que ese dinero no se había convertido en 10.000 euros, porque invertí 100, dije, vale, pues vendo todo. Y entonces me olvidé un poco. Y luego fue en el año ya 2022, a finales, que fue cuando empecé a recibir mis primeras nóminas, que de hecho fue mi primera inversión con el dinero del trabajo. Vi Bitcoin y, o sea, no sé por qué me dio por mirar el precio de Bitcoin porque dije, ostras, nadie habla de Bitcoin, no sé por qué, voy a mirar cuánto vale. Y valía como $16.000 y dije, ¿qué? O sea, yo lo he visto en 60.000 y ahora están 16.000. No me lo puedo creer. Voy a comprar y esta vez una cantidad mayor y voy a aguantar a largo plazo. Y entonces compré una cantidad y ya pues me empecé a informar un poco más sobre qué es este activo, qué innovaciones trae al mundo socioeconómico y por qué puede ser interesante tenerlo a largo plazo. Y entonces pues me empecé a informar, empecé a invertir de forma más habitual todos los meses, luego ya establecí las compras automáticas y lo que me atrajo de Bitcoin fue que fue cuando, bueno, descubrí o entendí, mejor dicho, el sistema tradicional que tenemos a día de hoy con el dinero. No sé si mucha gente sabrá que hace años teníamos el patrón oro en el Sí. dinero
tanto pues, las pesetas en su día, que estaban relacionadas con el dinero en plata, y en el dólar ponía que se intercambiaría a su propietario por una cantidad de oro de aquella época. Y no sé si fue Nixon, que Rafa de la Doble Bullion no se enfade si digo mal este dato, pero yo creo que fue Nixon que rompió el patrón oro, y entonces el dinero en ese momento dejó de estar respaldado por un activo, digamos, limitado, como puede ser el oro, a pasar a estar respaldado por el Estado. Que sí, que el Estado, pues los Estados Unidos, evidentemente, es un estado, el país de los más potencias globales más grandes del mundo, pero claro, ya rompió este patrón oro para pasar a imprimir dólares cuando les daba la gana. Entonces, claro, en este momento que se rompe el patrón oro con el dinero, incluso también con las pesetas aquí en España, el dinero deja de estar correlacionado con un activo que es limitado, como puede ser en este caso el oro. Y bueno, y aquí entra Bitcoin en el año 2009 o 2008, 2009, no sé más o menos cuándo fue, pero apareció Bitcoin y fue como una especie de innovación brutal porque nos paramos en un momento en el que decimos, vale, aquí tenemos una moneda de la que solo van a haber 21 millones en el mercado y que bueno, no la controla nadie porque realmente tenemos unos nodos y los nodos están los mineros, evidentemente, pero no tenemos ninguna entidad que esté detrás de esto, que bueno, nadie sabe si al día de mañana saldrá Satoshi Nakamoto y nos va a sorprender a todos y va a vender su millón de Bitcoin que tiene en la billetera, pero en principio si no la ha tocado ya, yo dudo mucho de que lo haga en un futuro. Así que yo creo que es un activo muy diferente a los que teníamos hasta la época que salió y que representa pues todo lo contrario a lo que representa la rotura del patrón oro en su día. Y yo creo que puede ser muy, muy interesante posicionarse en Bitcoin a largo plazo porque al final, si yo tengo euros, van a estar creando nuevos euros todos los días y pues mis euros evidentemente van a valer menos. Pero si yo tengo Bitcoin, que van a haber 21 millones, tengo una cantidad fija o lo que sea, o voy comprando constantemente, pues a largo plazo también van a haber bitcoins que la gente los va a perder, van a perder sus claves privadas, van a haber bitcoins que se van a perder para siempre y al final este activo va a ser cada vez más valioso, o al menos es lo que yo considero. Puede que no se cumpla, puede que luego en largo plazo pase cualquier cosa, pero realmente si estudias todas las características de Bitcoin, que no me voy a poner aquí a enumerarlas, te das cuenta de que no, evidentemente sigue siendo un activo de riesgo, pero joder, ya empieza a ser algo muy interesante y las instituciones, como este año ha pasado con los ETFs, bueno, a finales del año pasado, se están posicionando en Sí, este sí. activo. Las mayores empresas del mundo ya tienen cantidades interesantes de Bitcoin. Estados Unidos tiene una reserva de Bitcoin enorme y China también. Incluso países como Bután se están planteando tener una reserva también de Bitcoin. Entonces, a mí me parece también interesante porque los países como China, que antes dependían mucho de tener reservas en dólares, ahora pueden jugar con una moneda un poco diferente Sí. y también lo pueden usar de forma estratégica. Y yo creo que por todo esto y por todos estos también nuevos jugadores que se están incorporando a la partida, puede ser interesante y puede que también estos ciclos de 4 años dejen de tener sentido en el largo plazo. Pero bueno, ya veremos. No, me parece, a mí ya digo que es uno de los activos a los que más tiempo al final le he dedicado de todos Sí, de los que invierto y a mí me parece también, comparto tu visión que a mí me parece muy interesante, que es verdad que
Oye, nada está escrito, tiene riesgos como todo, puede venir la computación cuántica y todo esto, evidentemente no hay nada que exento de riesgo y aparte la inversión, la rentabilidad suele ir siempre ligada al riesgo. Pero bueno, dicho esto, para terminar la parte de la estrategia y ir también terminando la entrevista y no quitarte más tiempo, quería preguntarte por la Ah, parte de renta fija de tu cartera. Eh, ¿Cómo la utilizas? Porque, oye, es interesante también, es un activo, pues, con menos glamour, menos vistoso, del que se habla poco, pero como también compartes esa visión, me gustaría preguntarte, ¿cómo inviertes en renta fija y si aquí tienes el mismo horizonte temporal? Pues el tema de la renta fija es interesante porque muchas personas cuando ven la distribución de mi patrimonio me dicen, ostras, ¿cómo eres tan arriesgado? Porque igual tengo el 30% en cripto. Y luego, por otro lado, muchas personas me dicen, ¿cómo eres tan conservador? Porque tengo igual un 30% o un 20% de liquidez y un 15% de renta fija. Entonces, tengo como esas dos partes y yo muchas veces pues le explico a las personas pues que yo desde que empecé a invertir no he sido una persona muy arriesgada y si he llegado a tener ese porcentaje en cripto no ha sido porque haya invertido ese dinero de golpe, sino porque he ido invirtiendo poco a poco, ha subido mucho y evidentemente se me ha desbalanceado un poco el patrimonio. Claro. Entonces, el objetivo que tenía con la renta fija era que como yo ya estaba aumentando mis aportaciones en el SP 500 a mercados emergentes, luego con el RoboAdvisor y demás, se me quedaba una parte también en liquidez, que yo fui aumentando mi liquidez de forma bastante exponencial durante finales del año pasado y dije, vale, ¿qué puedo hacer con este dinero? Porque sí que es verdad que lo tenía en una cuenta remunerada, pero tampoco estaba cómodo teniendo tanta liquidez y dije, vale, ¿qué vehículo de inversión puedo encontrar para obtener una rentabilidad interesante, un poquito por encima de una cuenta remunerada y con un riesgo un poquito moderado? No, tampoco, digamos, tampoco Claro. diría que es un riesgo nulo porque no lo es un riesgo moderado y tampoco es un riesgo súper alto. Entonces me estuve informando, en su día ya invertí en un fondo monetario el dinero que me sobraba, digamos, de esta liquidez que tenía guardada y pues fue un vehículo de inversión interesante para superar la rentabilidad que me ofrecía la cuenta remunerada y así fue. Pero conforme fueron bajando los tipos de interés, la rentabilidad del fondo monetario dejó de ser interesante y entonces Ujú. busqué la alternativa que en ese momento era la renta fija. Empecé a aprender todo esto a raíz de preguntar por Twitter, que me hablaron de la renta fija y a partir de ahí pues empecé a interesarme sobre este vehículo. Y pues empecé a aprender sobre la renta fija, concretamente la renta fija de corto plazo, y bueno, me pareció la mejor opción en ese momento para aprovechar el dinero que te he comentado, que tenía, digamos, un poco parado y que prefería aprovechar para invertir en otro vehículo de inversión. Y bueno, ahora a día de hoy representa un 14% de mi patrimonio. La verdad es que, bueno, es una cifra con la que de momento estoy cómodo y de hecho ayer publiqué un hilo de que si en un momento dado deja de ser Ujú. interesante o la rentabilidad comienza a bajar, pues no me importaría pasar este dinero a otro vehículo de inversión, a otro activo o lo que sea. Entonces, pues lo tengo como un refugio de esta liquidez que me sobraba y por el momento pues está haciendo su función y la rentabilidad que estoy obteniendo es lo que yo esperaba. Así que estoy contento. Y en cuanto a la renta fija, ¿cómo elegiste el vehículo? ¿En qué invierte? Por ejemplo, si has, elegido algún fondo, porque claro, la renta fija yo sé que es mucho más compleja que quizás la bolsa, aunque parezca que no, pero claro, tienes que elegir cosas como la duración, que es muy importante en cuanto a los bonos, tienes que elegir el emisor, si es público o es privado, y luego también la divisa, porque en bolsa, en el largo plazo, los promedios nos dicen que es verdad que hay ciclos en los que el dólar está más alto, luego se rebalancea con el euro, entonces en largo Sí. plazo impacta poco, pero la renta fija, la divisa y más en un corto plazo es fundamental. Entonces,
claro, también tienes que elegir si son bonos denominados en euros, si cubres la divisa, entonces, ¿cómo lo haces Claro. para ahondar ahí? Pues yo cuando empecé a investigar sobre la renta fija, recibí muchos comentarios mencionando varios fondos, varias características de cada uno, si cubrían la divisa, si no, si estaban geográficamente en Europa o si estaban en todo el mundo. Y al final, pues bueno, también la duración del fondo es súper importante. Al final esto determinaba un poco Claro. el riesgo que podías asumir. Y bueno, en ese momento teníamos los fondos de ultra corto plazo, que son eran en ese momento los más rentables en el corto plazo y los más seguros, entre comillas. Y luego Sí, sí. teníamos los de corto plazo, que no eran ultra, eran corto plazo, que eran un poquito quizás más arriesgados, pero que podían darnos una rentabilidad en el medio plazo un poquito más interesante. Entonces, sobre todos estos fondos destacaba un fondo que se llama Neuberger Berman, que en su día pues lo estuve valorando y justo me estuvo ayudando un chico, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero tenía un Excel con un montón de fondos de renta fija, incluyendo incluso algún fondo monetario, y su plazo de tiempo, su localización geográfica y la rentabilidad que habían obtenido en los últimos meses. Y entonces, haciendo un análisis y adaptándolo a mis objetivos, decidí que Neuberger era el fondo que más se adaptaba a lo que yo quería. Y aparte estaba situado en Europa, que para mí era algo interesante por el tema de pues, que al final la calidad crediticia de los bonos para mí era algo importante y considero que estando en Europa podía estar algo más controlado Claro. este aspecto. Entonces invertí en este fondo y pues hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. Y ya me gustaría para terminar preguntarte 3 cosas, pero te la voy a preguntar en una, que es, ¿cuál crees que ha sido tu mayor acierto a la hora de invertir, tu mayor error? Y luego, ¿qué consejo le darías a alguien que nos está viendo y o bien esté empezando, o quiera empezar, o haya empezado y haya cometido errores y esté tratando de reconducir su estrategia? Vale. El mayor error, por así decirlo, fue que igual al principio fui demasiado conservador. Siempre digo que esto no es un error, porque al final pues cada uno tiene que invertir lo Ujú. que se sienta cómodo, pero si me hubiese informado mucho mejor, quizás podría haber amortiguado este posible error. Así que yo creo que fue mi mayor error, aunque con el tiempo lo he ido solucionando. Luego mi mayor acierto fue empezar a invertir en Bitcoin, 100%, y luego pues investigar el activo, evidentemente. Y luego lo que le diría a una persona que o quiera empezar o ya haya empezado a dar sus primeros pasos sin mucho éxito, es que se pare a pensar, que por un momento piense cuál es su objetivo, cuál es su situación y que no se precipite, que no hay prisa. En esto de las inversiones, lo peor que puedes hacer es invertir con prisa y no tener paciencia. Sí. Eso yo creo que es algo fundamental y que mucha gente peca bueno, de querer hacer las cosas rápido y, ostras, que esto está subiendo el famoso FOMO. Y yo creo que al final lo que tiene que hacer la gente es pensar su horizonte temporal, su objetivo y su estrategia. Y listo. Y luego ya, por último, si nos puedes adelantar, yo sé que este año tienes puesto en Twitter que tu objetivo patrimonial este año es llegar a los 80.000 euros, que está súper bien con la edad que tienes, sin duda. Seguro que muy por encima del promedio de muchos chicos y chicas de tu edad. Me siento muy vieja diciendo esto, que yo ya tengo ¿Qué edad tienes? 32, ya de Ah, 33, vale. pero claro, digo, ya os No, veo no, no. muy, muy chavales, pero joder, está súper bien todo eso. Si nos puedes adelantar, ¿cuál será tu objetivo para el año que viene? Buah, pues la verdad es que ayer justo estuve haciendo balance del mes y bueno, cabe mencionar que yo empecé el año sobre los 49.000, creo, y a día de hoy ya he superado los 75. Entonces el objetivo yo creo que se va a conseguir.
El objetivo que me puse este año fueron 60.000, pero yo sabía que se iba a cumplir de forma bastante fácil y entonces cuando lo cumplí, creo que fue en marzo o por ahí, decidí ampliarlo a 80.000, que era un objetivo más ambicioso. Y justo ayer, pues al estar planteándome cosas, al haber superado los 75 y ver que pues, posiblemente llegue a los 80, estuve planteándome, ostras, ¿cuál va a ser el objetivo del año que viene? Porque claro, no es lo mismo ya pasar de 50.000 a 80.000 que de 80.000 a, yo qué sé, a 150.000 o algo así. Entonces, yo creo que un objetivo ambicioso pero realista puede ser los 120.000, pero tengo que pensármelo muy bien porque también me gustaría empezar a mirar mi primera vivienda y demás. Claro. Entonces tengo que valorar todo muy bien. La verdad es que yo ahora mismo quiero poner mucho más el foco en los ingresos. Creo que aún me quedan muchas cosas por hacer, muchas cosas por mejorar y, y, bueno, sobre todo aprovechar todo el tiempo que tengo ahora mismo por haber dejado el trabajo y estar dedicándome a la creación de contenido. Y creo que tengo aún mucho potencial que exprimir y mucho tiempo que dedicar a esto. Y me gustaría pues, que eso se transformase en un futuro en mejores ingresos. Así que prefiero no preocuparme tanto de la cifra, sino preocuparme más de eso, de que me vaya todo mucho mejor. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. A todos los que nos están viendo, A voy a ti. dejar, por supuesto, en la descripción tanto tu canal de YouTube como tu cuenta de Twitter para que te vayan a conocer los que no te conozcan. Así que muchas gracias. Espero que en unos años o al año que viene volvamos a estar aquí hablando de inversiones y de tu progreso. Así que mil gracias por pasarte por el canal de Trabaja tu Dinero. Pues muchísimas gracias a ti, Patricia, y a todos los que me han estado escuchando. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad.